y entonces déjenles proyecto primero la tarea. Digamos que para ahorrar tiempo, ya la resolví yo a la vez para nada más ir comparándola, pero si alguien tuviera dudas o alguien quisiera preguntar algo de esta tarea, pues este es el momento para hacerlo, ¿no? Entonces no se queden con las dudas, es mejor sacarlas ahora que se queden y vayan quedándose como problemas durante todo el semestre, ¿no? Entonces, sí los invito a que lo hagan. Entonces, bueno, con estas palabras, lo primero que había que hacer era justo quitarles el objetivo, ¿no? Y reconocer la raíz. Decíamos que es muy importante reconocer la raíz porque después en otros procesos, pues va a ser eso y no toda la palabra lo que va a entrar, por ejemplo, en composición con un verbo, con otros sustantivos, para generar palabras más complejas. Entonces, pues eso es lo que hay que reconocer y también para hacer el plural, porque ya vimos que para hacer el plural hay que quitar primero el absolutivo y luego ya con las características de la raíz, vamos a reconocer cuál es el procedimiento de pluralización, ¿no? Entonces, bueno, la primera es lodo. Ojo, también esto es léxico que tienen que empezar a aprenderse entonces, ¿no? Porque ya lo estamos trabajando. Entonces, bueno, tenemos soquit, soquit es lodo y la raíz es soquit. Luego tenemos tilmactli. Fíjense cómo, aunque no aparece abiertamente como una consonante, o sea, no se ve como lo que estamos acostumbrados para una consonante, pues esta glotal vale como consonante, ¿no? Y lo sabemos porque además el absolutivo es tli, no es tl. Y eso solo pasa cuando la raíz acaba en consonante, ¿no? Entonces justo la raíz de tilmachtli va a ser tilmaj, ¿no? Recuerden que estamos leyendo esta grafía como una aspiración, ¿no? Entonces también es para que nos aprendamos más rápido las palabras. Tenemos ejecat, y eso es viento, ¿no? Entonces la raíz le quitamos el tl y nos queda ejeca. Viento también puede ser nada más ecat. Esto es una, en realidad, reduplicación. Pero es más común verlo como ejecat, como ecat, ¿no? De hecho, esto es uno de los nombres de la advocación o bien de Tezcatlipoca o bien de Quetzalcóatl, ¿no? Se aplican. Yoguali ecat es Tezcatlipoca y ecat o ejecat es Quetzalcóatl. Pero bueno. Kilit es quelite, y entonces le quitamos también el tl y tenemos kili, y esa va a ser nuestra raíz para quelite. Y eso pues es una planta, ¿no? Yo supongo que las conocerán. Es en realidad como un grupo de plantas. Mili, quitamos el i, ponemos, tenía que ir con boca larga, y mil nos queda como la raíz de mili, ¿no? Esto es un campo, pero es un campo de cultivo, no es cualquier tipo de campo, y de ahí la palabra milpa, ¿no? En realidad, la palabra milpa tiene este mili y un locativo, se quedó así en la lengua, ¿no? Pero la raíz en realidad es mil, y con todo eso, pues siempre que lo vean, van a saber que se hace referencia a un lugar donde se está labrando y cultivando. Pero bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todos vamos bien? Bueno, si nadie, de verdad, si hay dudas, no se quedan con ellas. Yo, bueno, Sí. pero con la que viene, es con la de Totolme. Esa es Ajá. tramposa, ¿no, Paula? Sí, Dinos cuál es tu. ok, es que yo puse el absolutivo como Totoli, igual. Ah, de hecho, antes de ver las palabras de abajo, porque está ahí también. Mm. Pero mi pregunta es, ¿la segunda lleva boca larga? O sea, la segunda O, ¿es boca larga o no? Es que son dos palabras, ¿no? Ese es Ah, pero el problema, y esta es una errata mía, que de hecho ya está aquí apuntada. O sea, primero yo decía que era tramposa, porque uno podría caerse en la trampa de que tenemos reduplicación aquí, porque claramente tenemos un plural, ¿no? Es mej. Y entonces, sí, una de las estrategias de pluralización es este MEG y reduplicación, ¿no? Bueno, eso lo resolvemos diciendo no se puede MEG cuando hay reduplicación. Y entonces tenemos este ajá, como una unidad. Tenemos dos total, en realidad, ¿no? Bueno, dos toto. Tenemos, por un lado, el que es pájaros en general, que es este, pero no lleva L. Y entonces es toto.
y este en singular, digamos, con las dos vocales largas, es totot. Y entonces este es pájaro, porque tenemos también totoli, y totoli es gallina o guajolote. Y entonces este totoli, la diferencia es que solo tiene la primera vocal O larga. Entonces esa es una errata que a mí me salió en la tarea. Esta es la cosa, ¿no? La verdad, este tendría que ser totome, y entonces eso podría ser pájaros, y entonces tendríamos la raíz toto. Si queremos hablar de guajolotes, entonces tenemos totoli, con nada más la primera larga, y tenemos la raíz totol, ¿no? Y entonces digamos, ambos son pájaros, en realidad, comparten la misma raíz, solo que totot es genérico y totoli, ese es específico a un tipo de pájaro que es el guajolote, ¿no? No sé si es porque es el pájaro por antonomasia, pero seguramente. No sé si, Paula, eso arregla la situación. Sí, entonces, o sea, no, no llevaría la L. Este no. Ah, ok. Sí. Entonces, el absolutivo sería, ¿sí está bien Totoli o? Sí, Totoli está bien para guajolote Ajá, y Toto está bien para pájaro. ok. Entonces son la misma raíz, insisto, ¿no? La calidad vocálica cambia, se ve que en alguna vez, en algún momento hubo reduplicación ahí y ya, digamos, ya se pegó a la palabra, ¿no? Entonces, justo por eso, además en esta, por eso debes tener las dos o largas, y en esta seguramente una se acorta por la L o algo así, pero pues sí son palabras distintas. Ok, Hay que estar pendientes nada más de la calidad de la vocal. Y de la raíz en general, si tiene una L es paja, es guajolote. ok, gracias. Ok, ¿alguien, alguna otra duda? Bueno, tenemos cocoyo, ¿no? Este también claramente es plural. Tenemos, de hecho, reduplicación, tenemos nuestra glotal, y entonces nuestra raíz es coyo, ¿no? El absolutivo en singular es coyot, y eso es coyote. O en este caso, cocoyo es coyotes. Tenemos teot, le quitamos tl, nos queda la raíz teo con o larga, y esto es Dios, ¿no? Y bueno, plurales, sobre todo lo vamos a encontrar como teteo, es el más común. Tenemos Cicitlaltin, claramente aquí también está en plural, entonces este sí debe ser una reduplicación, quitamos este tin y nos queda Citlal, que en realidad es la raíz de estrella, solo hay que recordar que este es de esos que hacen el absolutivo en in, ¿no? Es de este grupo pequeño de animales que viven en colectivo, en conjunto, que son chiquitos y se mueven. Este in le corresponde también a las estrellas, ¿no? Entonces, Citlalin. Y estas serían, digamos, la primer parte de la tarea de hace 2 semanas. No sé si haya otra duda o pasamos a la segunda parte. Yo tengo otra duda. Sí. Sí, en la parte de más para abajo, ¿Mm? en sí, en las palabras de abajo, en Tepemej, ese me con el saltillo es lo mismo que ponerlo con la H. Ambas son formas de plural, ¿no? A ver, pero estas no las hemos revisado, ahorita las atendemos, estas de acá abajo. Preguntamos primero por estas de acá. Ah, ok. ¿De estas, Eric, tú tienes alguna duda? No, no, no. Ok, bueno, entonces ahorita vemos la de Tepe, le damos una explicación más larga. ¿Alguien tiene alguna otra duda de estas de acá arriba nada más? Bueno, entonces lo que tienen que recordar, ¿no? Es que, y si hicieron la lectura, y de hecho algo que hemos estado viendo pues durante todo el semestre, es que hay varias formas de pluralizar, ¿no? Que de hecho estas formas de plural o bien las podemos leer como una característica, digamos, de diferentes formas de dialectos de esta lengua, o bien, ¿no? Podemos incluso darle un valor más social y de organización. Entonces, bueno, independientemente cuál de las dos, o si las dos a la vez no son excluyentes una opción y otra, digo, independientemente de eso, lo que debemos recordar es que podemos presentar dos formas distintas de pluralización en la lengua, ¿no? Generalmente vamos a tener un mej que va a ir
básicamente con todo, menos con formas reduplicadas, y tenemos el náhuatl mexica, o sea, es decir, en el náhuatl del centro de México, que esto es esto que estamos estudiando, teníamos dos opciones, ¿no? Además de este mej, teníamos un tin para palabras que acaban en consonante y un saltillo, una glotal, ¿no? Que vamos a leer como una aspiración, insisto, una ja, para palabras que acaban en vocal, ¿no? Y entonces, si acaban en consonantes tienen un proceso, si acaban en vocales tienen otro, y además podemos no reduplicar la primera sílaba, ¿no? Generalmente, las reduplicadas van a ser otra vez elementos que podemos ver pues dispersos, pero en un conjunto visual y que tienen más o menos la misma identidad, ¿no? Por eso Estrellas, si se fijan, cumple también con esa condición. Nos lo decía Sofía también la vez pasada sobre los cerros, ¿no? Y lo reflexionábamos sobre los cerros. También son cosas que uno ve pensando en una cañada o en una sierra, pues los puede abarcar con la vista, pero son entes individuales y están separados los unos de los otros, y entonces esos también van a recibir reduplicación, ¿no? Entonces, pensando en que hay por lo menos estos dos procesos y estas dos formas de hacer los plurales, pues justo aquí teníamos que intentar formar ambas formas, ¿no? Lo principal es que empiecen a reconocerlas, porque pues se las pueden encontrar o nos las vamos a ir encontrando conforme vayamos empezando ya a meternos con oraciones, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, pues había que hacer los dos. Tenemos la primera palabra, okich. Okichtli significa dos cosas. Puede ser marido, pero también es como varón, ¿no? O sea, un ente que es leído como masculino, en contraposición con Siwat, que es más, o sea, ese es mujer, y luego ambos están abarcados por la palabra tlacat, que es mucho más gente que solo hombre, ¿no? Que es la tradición más general. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme también vayamos haciendo traducciones. Y entonces, para hacer el plural de Okichtli, podemos quitarle el tli, más bien le tenemos que quitar el tli, y como acaba en consonante, o le ponemos tin, y entonces tenemos okichtin, o le ponemos mej, que esa puede ir con cualquier palabra, y entonces tenemos okichmej. Y esto nos da el plural de marido, que sería maridos. Con citlalin, ya habíamos visto, tenemos de hecho una forma acá, citlaltin, ¿no? Que podían haber copiado y decir, bueno, esta es una forma plural, que efectivamente es, ¿no? Solo que esta tiene reduplicación. Podemos hacer también citlalmej. Recuerden que la única particularidad es que el mej no va con la reduplicación, y entonces no podríamos tener jamás citlalmej, ¿no? Simplemente tenemos esta forma. Y si no hacemos la reduplicación, pero seguimos el proceso más mexica, digamos, tenemos cicitlaltin, ¿no? Y todo esto son tres formas posibles del plural de la palabra estrella. Hasta aquí, ¿se va entendiendo qué es lo que está pasando? Sí. Bueno, ok. Entonces, totoli, ¿no? Justo esto es lo que decía Paula hace rato. Esta es la palabra para guajolote. Entonces, hay que reconocer que totot es pájaro y totoli es guajolote o gallina incluso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos para totot la forma totoltin para plural o bien totolmej. Cualquiera de los dos es posible. Esto vean que además acaba en una consonante, ¿no? Por eso tenemos que poner tin y no una glotal. Michin, pescados, estos sí existe la forma reduplicada también, entonces podemos tener mi michtin para los pescados, podemos simplemente tener michtin sin la reduplicación, o michme, que sería la forma menos mexica de la palabra, ¿no? Entonces, aquí en esta podríamos encontrar hasta tres formas diferentes de llamarle al pescado. Ahora viene la que preguntaba Eric, Tepet, ¿no? Decíamos, en Tepet, lo que es más usual en realidad es encontrar la reduplicada. Sí la vamos a encontrar en alguna ocasión como Tepej, nada más, pero lo más común es que en la documentación aparezca esta, Tetepej, que digamos que es como el 80% de ocurrencias de la palabra, ¿no? Luego la que no es tan, digamos, es la segunda más común, es Tepemej. Este TP-MEG, recuerden, es porque no lleva reduplicación MEG, están completamente, digamos, no se llevan el uno con el otro, y de hecho, o sea, por ejemplo, el del Tepet, que tiene la palabra Tepet, vamos a encontrar mucho este plural al TP-MEG, ¿no? Sobre todo es ahí donde va a aparecer este plural. Y el que es menos común es Tepej, ¿no? Que este sigue el otro patrón de pluralización
sin la reduplicación. Entonces es exactamente igual que este, solo que no tiene el T primero que lleva vocal larga, ¿no? Fíjense que aquí yo tengo una falta de ortografía porque tendría que ser el E corta porque la glotal la corta. No sé si, Eric, eso ayuda. O sea, la idea justo es que la raíz se puede reduplicar, ¿no? Y esto es lo más común para la forma de Tepet. Perdón, sí, Eric. Sí, sí entendí. Nada más preguntar si el saltillo puede, en lugar de ir el saltillo, puede ir una H, o en Tepemej. O sea, dices escribirlo así. Ajá, ¿eso es válido o es lo mismo o es mejor con el saltillo? Son, digamos, eso es un problema ortográfico en realidad, ¿no? O sea, digamos, no hay una ortografía, y ya lo habíamos comentado, no hay una ortografía específica de las variantes contemporáneas, digo, perdón, de la variante clásica, ¿no? Vamos a encontrar, pues, un montón de sistemas de escritura distintos, generalmente relacionados con el grupo católico, ¿no? Que estaba dándole doctrina a las comunidades. A partir de ahí, como que están las diferencias de escritura. Entonces uno puede hablar de la ortografía franciscana, la ortografía jesuita y la ortografía, por lo menos, que no es necesariamente la franciscana, la de este Sagún, ¿no? Entonces, justamente, pues desde ahí, digamos, desde el siglo XVI, lo que nunca se graficó fue este sonido. Los españoles no les interesó escribirlo, no es que no lo escucharan, es que no les interesó, no le consideraron la importancia que tiene, porque es muy importante en realidad. Carochi, quizás y antes del Rincón, que es otro gramático, fueron los primeros que empezaron a registrarla y a sistematizar, no con saltillos, sino con acentos en la palabra, la presencia de glotales. Entonces, digamos, esa es una solución que de hecho van a encontrar en muchos libros modernos de esta variante, pensando sobre todo en la obra de Michel Launay, que es uno de los gramáticos principales de la lengua, ¿no? Ahora, lo que yo les propongo es una ortografía, no es que crea que sea mejor que otras, si hay una reflexión de mi parte, al menos como lingüística, fonológica, en por qué plantearles estos usos y no otros, y justamente me parece que lo problemático con las H's es que se utilizan para muchas cosas, ¿no? Tenemos como gua, luego esta se ensordece como uj con la H, y luego entonces podemos encontrar que tenemos cosas como, por ejemplo, yeguat, ¿no? Que una forma de escribirlo sería así, esto es él, podríamos encontrarlo como yeguat, ¿no? Y entonces ahí se nos juntan dos H's y como que ya quién sabe cómo se lee eso, ¿no? Entonces, podemos poner la H, pero lo que yo creo que sí vamos a tener que hacer como un acuerdo es, pues que para esta clase la glotal se va a escribir como saltillo, ¿no? Solo para mantener una unidad ortográfica en el salón. Y si ustedes, no sé, en Facebook después quieren escribirlo con H, pues ya es decisión de ustedes. En realidad, insisto, no hay como alguien que norme la ortografía de esto, hay varias ortografías, y entonces desde ahí la H y el saltillo son exactamente igual de válidos, solo son dos sistemas distintos de graficar la lengua, ¿no? Entonces, yo insistiré en eso, ¿no? Que en la clase usemos la glotal como un acuerdo, y ya después, si ustedes quieren escribir esto con H en cualquier otra cosa, pues adelante, ¿no? No tienen por qué detenerse al respecto. No sé, Eric, si eso ayuda. Sí, 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 muchas gracias. Ok, bueno, Paula. Perdón. Sí, yo tenía otra duda, perdón. Es que para la reduplicación, o sea, hay hay una regla, o sea, se sabe cuándo hay que usar reduplicación. No, el problema con los plurales, creo que ya lo habíamos dicho también, es que nadie sabe exactamente cómo, en qué contexto va qué plural, ¿no? O sea, no es algo que no se ha sistematizado, lo que tenemos es, digamos, esto es hacer lingüística en realidad, tenemos textos, ¿no? Y entonces uno empieza a encontrar tetepej, tepemej, tetepej, y uno tendría que empezar a decir, a ver, ¿en qué contexto aparece tal, tal y tal? Y entonces a partir de ahí intentar deducir cuál es el verdadero significado, porque claramente no es el mismo entre Tetepej, Tepemej y Tepe, ¿no? El significado puede ser social, que es lo que propone Flores Farfán, ¿no? Es decir, puede ser una variación sociolectal, y entonces, bueno, ahí también significa, pero no podemos sistematizarlo de la misma manera. Entonces, eso no se ha hecho, o no se ha hecho con resultado exitoso, digamos, ¿no? Entonces,
no sabemos exactamente en qué contexto va cada uno, cuál sería la regla que condicionaría la aparición de una u otra forma. Sabemos que existen, ¿no? Al menos, digamos, ahora sí, como dice Homero Simpson, ¿no? La ciencia no te cura, pero puede decirte que te vas a morir. Algo así es esto, ¿no? No sabemos exactamente en qué contexto aparecen, pero sabemos que existen. Y entonces ya eso es como un avance de conocimiento lingüístico, digamos. Entonces hay que aprendérselas, hay que reconocerlas, y yo insistiré, lo cierto es que Tetepej es la que es más común, ¿no? Para esta palabra. Entonces, podemos apostar, ¿no? Que el 80% de los casos va a aparecer así, y de hecho también lo decía Sofía respecto de la variante Milpalta, ¿no? Que esta es la más común, el que o que van a escuchar más. Si no mal recuerdo, ese era el argumento, ¿no? Entonces, creo que pues habrá que irse con esa idea de que esta es la más común. Ok, gracias. Ok, no se desanimen si no hay respuestas para todo, así es esto, ¿no? Es una lengua que ya nadie habla, entonces hay que aprendérsela así. Pero bueno, entonces, Cowat, ¿no? Les digo que además es muy natural que esto también es muy común, este plural, aparecen con cosas muy salientes de animacidad, ¿no? O sea, animales que uno puede observar, ¿no? Que se mueven, lo mismo que las clasificaciones, se ve que ese rasgo es muy importante en la lengua. Pero bueno, entonces, Cowat es serpiente, fíjense que lo escribimos con HU, ¿no? No nada más coat, como luego se suele escribir. Esto es porque seguramente en clásico lo que era la lengua, digamos, como se pronunciaba, tenía este aproximante, que después se fue juntando y se formó como con una O, ¿no? O se pegó con la O. Pero todavía en este momento lo más seguro es que fuera una UA. Entonces lo vamos a escribir con HU y esto es serpiente, ¿no? Entonces, coat lo tenemos el plural como cocowa, ¿no? Con la reduplicación, recuerden que lleva boca larga, y con su saltillo, porque acaba en vocal, ¿no? Y entonces, si no hacemos la reduplicación, el otro posible plural es cowaj, ¿no? Son los dos que podemos tener para serpiente. Y finalmente llegamos a otomit, que en realidad habíamos dicho, ¿no? Que un posible segundo plural de otomi era otomimej, pero la verdad es que, o sea, este es teóricamente posible, ¿no? Tendríamos que proponer que existe y que incluso debe existir la palabra en alguna variante contemporánea, pero lo que es así muy sistemático y riguroso en realidad para esta variante de náhuatl es que los gentilicios, las palabras que significan personas, o origen de las personas, van a llevar siempre, o siempre, casi siempre saltillo, ¿no? O si acaban en consonante van a llevar tilde. Esto quiere decir que lo que no es común y lo que no se encuentra en realidad en textos es esta forma. Insisto, uno tendría que pensar que existe por todo lo que hemos dicho, pero no aparece en documentación. Esta sí es muy común, y además otomi, o bueno, otomit, significa varias cosas, ¿no? No solo es otomí en términos étnicos, también es un tipo de guerrero, ¿no? Que además se considera un guerrero muy valeroso, y tienen un corte de cabello así muy particular, y de hecho, ¿no? Por ejemplo, en la conquista de México, en la historia que viene en el Códice Florentino, hablan de algún guerrero otomí que de hecho hacía como huir a los españoles, ¿no? No recuerdo su nombre. Entonces, como que tiene todo ese cargo también y ese significado de estas palabras, que también a la vez significan personas de un origen, en este caso de un grupo que es el otomí, ¿no? Lo que llamamos nosotros otomí. Entonces, bueno, con esta hay que quedarnos justo con esa idea. Los gentilicios no suelen hacer el mej, por lo menos no en la variante que nosotros estamos estudiando, que es la que llamamos clásica y sobre de hecho la cual vamos ahorita a reflexionar todavía más, ¿no? Pero bueno, entonces con estas, después de revisarlas, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué dices que es la versión más mexica de la palabra pluralizar con H al final? No, lo digo porque no necesariamente que sea la más mexica, en el único caso de que solo sea mexica, sino que pensando que el náhuatl que conocemos nosotros del centro de México, podríamos ponerle ese nombre de náhuatl mexica, pensando que era el grupo principal social, ¿no? Del Valle de México, pues justo una de las características de ese náhuatl, del náhuatl central, y parece ser, sobre todo, ¿no? Como que algo que debe que empezar a salir y empezar a ver, es que no solo es el náhuatl del centro de México, es el náhuatl, ¿no? De un grupo social bien específico de gente que tenía el poder, ¿no? Y entonces justamente en esa variedad lo que era más común era utilizar estas formas de plural, el tin y la glotal. Por eso digo que es la forma más mexica de la palabra. Igual el nombre es problemático, eso puede ser cierto. Y entonces lo que podríamos decir es, digamos, la forma
más lacustre de la lengua, ¿no? O sea, pensando que no solo son los mexicas, sino también los de Texcoco, también los de Tlacopan, ¿no? Todos los grupos que conformaban los habitantes del centro de México, esos grupos tendían a ser el plural así. Y entonces esa es la forma más central de generar los plurales de la palabra, y en ese sentido también la forma que era predominante en lo que llamamos variante clásica, ¿no? Que es un problema de definición en realidad. Entonces, lo digo por eso, y pensando que las variantes que hacen MEG son las variantes que no estaban presentes en esta zona del país, ¿no? Sino que son otros grupos también aguablantes, pero con otra historia, y que también tienen, pues justamente por lo mismo, formas diferentes de la lengua. No sé si eso, Sofía, ayuda. Sí, sí, gracias. Ok, bueno, entonces, si ya no hay dudas con esto, pues seguimos con la parte teórica de la clase. ¿Ya me pueden ver la pantalla? Sí. Ok. No prendo mi cámara para que no se pare. Pues buenos días, compas. ¿Qué tal? ¿Qué no se milhuitigüe? Yo quisiera saber si tienen alguna duda con la lámina que les subí ayer, que tiene los ejercicios de posesivos y de sustantivos. Se lo pregunto porque ahora sí les voy a poner la tarea que va a ser para el viernes, y recuerden que tienen otro patrón de pluralización parecido pero diferente al de clásico. Entonces, mi idea para su tarea del viernes es que hagan una especie de como de árbol genealógico chiquito, como una descripción de su linaje masculino, sí, de mujeres o de hombres, que lo escriban con los nombres con cómo se dice el parentesco. Entonces, pues ahí está todo el vocabulario, pero pues quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. No se podía ver, pero ayer ya arreglé, no sé por qué no se veía. No estaban invitados, quién sabe por qué. No. Bueno, pues entonces voy a empezar con mi exposición. Esto, lo que les voy a compartir, quisiera que lo piensen a la luz de la lectura de Farfán, que les quedó de tarea. Esto es, la parte que les voy a compartir no tiene que ver con ninguna variante en específica, pero lo vamos a aplicar a la que nos cruje, que ahorita es la clásica. Entonces, voy a poner esto así. La lingüística de las variedades es una perspectiva de la lingüística cuyo precursor fue un sujeto que se llamaba Cosseriu, un buen sujeto que decidió ver al lenguaje desde una nueva teoría diferente a partir de la que se había venido manejando. La perspectiva que predominaba, seguramente ustedes, aunque es una antropología, han escuchado hablar de él, que es de Saussure, el famoso de Saussure. Cosseriu se abocó a hacer una teoría del lenguaje que no distinguiera solo entre dos niveles de la lengua, sino hacer una exposición mucho más compleja de un fenómeno y acercándose más a un anclaje social. Él lo hizo a través se abocó a la tradición textual románica. Él era rumano, pero se apasionó con la comparación de textos romanos para hacer esa teoría del lenguaje que es realmente muy compleja. Cosseriu entendió a la lengua primero desde una diferenciación aristotélica de la energía. El carácter de la lengua nunca es estático, no se presenta simplemente como un elemento y ya. Tiene muchos niveles y es una actividad que resulta de su propia potencia. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles hablaba de dos tipos de energías. La energía, que es como la energía pura, y la otra, que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero que es una energía que resulta de la primera. La primera corresponde únicamente al primer motor, que es la energía pura, la energía divina. Los humanos hacemos toda actividad
Toda nuestra energía es resultado de la energía divina. El primer motor, por así decirlo. No sé si han escuchado hablar de eso. Santo Tomás habla como igual mucho de la energía principal. La potencia es la energía que precede a la primera. Es una energía creativa, pero que responde a este primer impulso. Así la lengua. No podemos hablar de un elemento que contenga la lengua en sí misma, sino que es una estructuración, es una cadena de impulso, por decir, está el habla, pero también está la escucha, pero también está la escritura. Hay muchas maneras en las que podemos presentar la lengua y no se detiene. Totalmente, como se la pasa moviéndose, decimos que una lengua es viva en medida de que se habla y que cambia, porque no puede ser siempre la misma. En este sentido, Saussure unificó estos dos contextos en Paral y Lange. Él, no sé cómo se pronuncia en francés, si alguien conoce francés, pronúncielo correctamente. En esta cuestión, Saussure lo que hizo fue diferenciar el conocimiento del acto de la lengua. Y un concepto que también deben de tener fresco de Ferdinand de Saussure es el de diacronía y sincronía. No sé si ya lo sepan, la diacronía es una visión histórica de la lengua, como si pudiéramos desprendernos de nuestro momento, tiempo histórico, verla desde afuera y ver como toda la historicidad de la lengua, todo el desenvolvimiento histórico que ha tenido una sola lengua. La sincronía es el opuesto contrario, el complementario, que es tomar una parte de la lengua, como el ejemplo es como si se tomara una fotografía, pretender por un momento que la lengua no cambia y tomar ese único elemento como referente de la lengua que se va a analizar. Es decir, sincronía es en un tiempo y espacio determinado, no necesita ser actual, puede ser en cualquier momento de su historia, y la diacronía es en su resultado histórico completo. En ese sentido, podemos decir que la lengua se compone de dos cuestiones. La expresión individual es la capacidad que tenemos nosotros de crear y de todo el tiempo estar generando lenguaje, inventando palabras, comunicándonos, esa capacidad de lenguaje que tenemos todos y que tenemos que para hacerlo creativo. Irrumpir en el sistema y seguir creando contenido, como diría Chomsky, creativo. La lengua generalizada es una vez que esta expresión se vuelve parte se vuelve entendible para la comunidad de habla. Una cosa es que yo invente una palabra, ahorita que sea palabra X, Y, Z, todo junto, y yo elijo su significado. Otra cosa es que me entienda un grupo de hablantes. Y una vez que ese significado ya se generalizó, ya se divulgó, podemos decir que ya está en el entendimiento de toda esta comunidad de habla. Entonces, podemos ver que a la vez es creación constante en lo que conlleva a la expresión individual, pero también a través de su repetición se instaura en la comunidad hablante. Es así como podemos decir que algo sea tal vez lexicalizado o sea hecho parte del léxico general. La lengua, como las tradiciones humanas, tiene que ver con la repetición. Llega viva hasta nuestros días porque simplemente se ha repetido y repetido y hablado por años, que actualmente la podemos tomar como una materia viva y experimentar con ella, pero desde su vivacidad. También no hablo solo de oralidad, sino también de escritura. Cuando se ha escrito y escrito y escrito de la misma manera o de ciertas maneras específicas, podemos decir que la tradición se ha vuelto una tradición, por la repetición que esto conlleva. Tenemos también que la lengua es entonces junto de creación, transmisión, repetición y también de técnica o saber. No basta simplemente con poder crear palabras nuevas o seguir hablándolos. Los hablantes
tenemos en nuestra mente, de hecho, es que así como la estructura profunda, la técnica o el saber de cómo es que funciona el lenguaje. Este saber solo es resguardado por la comunidad de hablantes. Podríamos decir que esta técnica o saber es tal vez la gramaticalidad con la que podemos transmitir la lengua. O es una forma de organizar el lenguaje, la lógica en que se estructura y organiza un discurso, y se vuelve tan divulgado que se vuelve repetitivo, y una vez de repetirse tanto se convierte en un signo. Su significación se adquiere hasta que está generalizado, no solo hasta que un hablante decide depositárselo. Entonces hay un conjunto de conocimientos, de técnicas, de formas organizativas, de lógicas, de significación de elementos que los hablantes, como parte de una comunidad, tienen que dominar para poderse comunicar. Es un poco lo que se llama, o lo que se le conoce como competencia lingüística. El ser competente para ser un sujeto de habla, de comunicación dentro de una comunidad lingüística. Y por último, tenemos el producto de lo hablado, que podemos encontrarlo en un formato oral o de escritura. Tradicionalmente se ocupaba para estudiar en conceptos sincrónicos antiguos, pues la escritura, porque no se podía resguardar la lengua en la oralidad, sino lo único que se tenía era esta técnica de la escritura, y es así como por la escritura que estamos estudiando la variante del Temach Mauro el día de hoy, porque a través de la escritura es como hemos podido lograr que el náhuatl colonial llegue hasta nosotros, viendo las reglas gramaticales, que es lo que les está, el saber, la técnica o el saber, que es lo que les transmitimos la clase de los viernes. Digamos, la arquitectura de la lengua. Esto lo vemos un poco más adelante. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. Si la tienen, por favor, pregunten. Entonces podemos decir que hay tres formas de organizar el contenido lingüístico. Una es la actividad, el habla en sí, que es la energía, como la energía, por así decirlo, pura. La potencia, que es el poder hablar o el saber comunicativo, este conjunto de técnicas, de lógicas, de formas de organizar el lenguaje, este conjunto de conocimientos que tenemos los hablantes que nos hace ser sujetos del habla, ser sujetos lingüísticos. Y tenemos, por otro lado, al producto, que es lo hablado, como ya dijimos, escrito oral, y va a ser como un elemento del mundo sobre el que podemos analizar nuestra lengua. Esta es una tabla que explica los niveles en los que estudió Koseryu al lenguaje. Él lo comprendió desde 3 niveles, como ya vimos. El universal, que es como el nivel más amplio, el que engloba todos los niveles de la lengua, no solo el más general, por así decirlo. Después el histórico. Para Koseryu era muy importante hablar del nivel histórico de las lenguas. Él lo ve como, para él una cosa es la historia, y otra cosa es la historia de las lenguas, y otra cosa es la historia del habla. Posteriormente a Koseryu va a haber precursores de su escuela, y van a seguir teorizando a partir de lo que él mismo, pues su legado teórico, y hay quien pone mucho énfasis también en el nivel histórico, duplicándolo, creo que es Koch, o Koch, no sé cómo se pronuncia, si no mal recuerdo. Peter Koch. Este buen Peter Koch es el que duplica el nivel histórico, porque le da su historicidad tanto a la expresión como a la historia de las lenguas. Bueno, ese es otro cantar, pero esa es la relevancia que le da a las lenguas Koseryu. No verlas solo como
el diacrónico y el sincrónico, sino la historia es un eje que atraviesa la lengua desde muchos aspectos. Y por último está el nivel individual, la capacidad lingüística que tenemos todos los individuos por tener la capacidad del habla. Esto es algo que tal vez tiene que ver un poco, se acerca un poco más a la teoría chomskiana, en lo que les contaba de la estructura profunda y la capacidad como lenguaje potencial que tenemos de desarrollar cada individuo. Y aquí están las tres formas en las que se organiza el lenguaje, atravesadas por cada uno de los niveles. El primero es de actividad, como el habla. El segundo es la potencia o el saber. Y el tercero es el producto en el que se va a presentar la lengua. En el nivel universal, la actividad es el habla en general, todo lo que se conoce del habla en general universalmente, en términos muy generales, sin hacer cortes históricos. Después, en el nivel histórico es el habla concreta, las lenguas históricas. Un poco vamos a hablar de esto en la siguiente lámina, pero las lenguas en su despliegue diacrónico, como ya vimos, en su desdoblamiento histórico completo. Y por último, en el nivel individual, la capacidad de expresión o la capacidad de discurrir que tenemos todos los individuos hablantes. Es el saber hablar, como ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Después está la potencia o el saber, que es el que resguardamos nosotros como capacidad de hablar o de generar lenguaje, no solo hablado, sino escrito. En el nivel universal es la capacidad de hablar, el poder hablar en términos generales que tienen todos los individuos hablantes en este universo. En el nivel histórico tenemos que es como el saber idiomático, el conocimiento específico que tenemos de una lengua en un tiempo determinado. Un ejemplo podría ser la situación concreta de una lengua actualmente. Piensen esto a la luz del náhuatl, por ejemplo, que tal vez podría ser el saber que tienen hablantes nativos de su lengua contemporánea. Tal vez algunos regionalismos, el contacto que puedan tener con otras lenguas, por ejemplo el náhuatl de la Huasteca, que tiene mucho contacto con el totonaco por la cercanía geográfica. Entonces, su saber idiomático tiene que ver no solo con una historicidad que podría ser como la filología del náhuatl, que es un poco lo que estamos haciendo en esta clase, sino más bien con el conocimiento de este tiempo específico de su lengua. Por último, en el nivel individual está el acervo lingüístico individual, que también se llama idiolecto. No sé si ustedes estén familiarizados con este término, perdón. El idiolecto es como el acervo, el bagaje, su propio lenguaje individual de cada quien. Es decir, nadie habla igual que otro. Yo, Sofía, aunque tenga la misma lengua que Mauro, vamos a tener cada quien nuestra propia manera de estructurar el lenguaje, nuestra propia manera de expresarlo. Tal vez ocupamos palabras específicas para decir sí, para decir no, expresiones más coloquiales, pero piensen que cada individuo tiene su propia manera de trabajar con su propio lenguaje. Desde semántica podemos decir que todo el bagaje de palabras que tenemos individual se llama lexicón, que es como este gran acervo de palabras y de cómo las sabemos utilizar desde nuestra mente. Pues cada quien tiene su propio lexicón, ¿no? en su cabeza. El idiolecto aplica para individuos específicamente. Hay otra cosa que se llama sociolecto, que es justo lo mismo, ¿no? Ahorita abundaremos un poco más en esto de sociolecto, dialecto, pero es el manejo del lenguaje que tienen desde un grupo social concreto. Esto es como en grupos sociales, en idiolecto es en individuos concretos. Y por último, en la actividad del lenguaje como producto, desde el nivel universal, podemos ver primero la totalidad de las manifestaciones lingüísticas, es decir,
sí hacia lo escrito, pero en general a cómo se ha conocido el lenguaje histórico desde su producto, generalmente. Son cuestiones muy generales. En nivel histórico, el habla abstracta no empírica, yo lo entiendo como un poco esta parte teórica de las lenguas, que tal vez que en el uso no es tan, no se genera tanto, pero la forma de hablar que tenemos para aprender un lenguaje, como ¿cómo decirlo? El manejo teórico que tenemos de una sola lengua. Podríamos decir tal vez que es la gramática, si no me corrige Mauro. Un poco el conocimiento teórico que tenemos de una lengua que ocupamos para expresarla. ¿Puedo? Claro. No, justo, más bien en producto histórico lo que tenemos son las manifestaciones de una lengua específica, es decir, todo lo que se ha dicho del español, ese es el producto histórico de el saber específico gramatical del español, entonces más bien sería eso lo que tenemos ahí. O sea, como todo lo que se ha dicho en español, ese es el producto del nivel histórico del español. Ok. Y bueno, en el último nivel, que es el nivel individual en producto, tenemos al texto, que es una manifestación individual y específica de la lengua. Se podría entender que tal vez en lo contemporáneo podrá ser el audio, tal vez, que sea como la parte oral, pero pues como en el 19 y así no existían los audios, pues solo sabe el texto, ¿no? Y Cosseriu se abocó al texto de una manera pues, apasionada, incluso hizo una rama de la lingüística que se aboca solo al texto y a hablar de la historicidad concreta que tienen los textos y la tipo de funcionalidad de los textos a través de el universo lingüístico y de la historia. No sé, ¿alguien tiene alguna duda de este cuadro antes de pasar a la siguiente lámina? Sé que no es como un contenido muy laxo, es un poco denso, pero es mejor como aclararlo ahora. Se las podemos aclarar entre Mauro y yo sin ningún problema. Una pregunta. Sí. Entonces, precisamente ese idiolecto es lo que, bueno, no sé estructurar bien la pregunta, pero entonces este idiolecto que está señalando usted es precisamente por el cual usted señalaba de que por eso cada persona, o sea, que había muchos náhuatl, ¿no? Porque cada persona tenía su propia manera de decir las cosas. Por A eso supuesto, se refería? exactamente a eso me refiero. Es decir, y también abundaremos un poco más adelante en eso. Aunque haya como una manera concreta de expresarse en una comunidad de habla, como veíamos los patrones de pluralización, por ejemplo, cada hablante toma decisiones al hablar. Y esto ocurre mucho más en la oralidad que en la escritura. Cuando estamos escribiendo un texto, pues tal vez es de una manera un poco más consciente, más pausada, tenemos el tiempo de elegir palabras, de saber corregir incluso. Pero cuando estamos hablándonos entre nosotros, no sé si ustedes alguna vez han mandado un audio de WhatsApp y después escuchan y dicen, pero qué feo hablé, no tenía ninguna congruencia, no tenía nada, o ocupan palabras concretas, ¿no? Que corresponden solo a su experiencia de habla, tal vez porque han estado primero en un lugar y tomaron regionalismos de tal, o escucharon tal palabra y la adoptaron a su lexicón. Es exactamente eso, la forma expresiva particular de cada sujeto hablante. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, mucho, y más que nada porque hace ratito el maestro Mauro y creo que Eric fue el que dijo que si se podía poner en lugar de una H o un saltillo, precisamente entonces podríamos encuadrarlo en eso, en un idiolecto, saber qué es un contexto en particular, ¿no? Sí, y también lo podemos anclar con un concepto que vamos a ver un poco más adelante, que es el de norma de habla. Pero sí, más o menos va por ahí. Muchísimas gracias. No de qué.
Tenemos a la lengua desde su nivel histórico, como vemos es algo pues, que atraviesa las lenguas de forma muy relevante. En primera, ¿qué es una lengua histórica? La lengua histórica es una lengua que podemos conocer desde su conformación, desde su transformación, que generalmente viene de otra lengua ya conocida. Y su despliegue a lo largo del tiempo, la lengua como un objeto histórico que se puede ver y reconocer a través de la historia por su transformación. Un ejemplo claro, el náhuatl. Incluso el español y todas las lenguas que devienen del latín. El náhuatl viene de una lengua que se está intentando estudiar, que ahorita está, que fue lo primero que vieron en su clase, el tronco yutonagua que se conocía, que eso fue transformando hasta después ser una variante colonial, después en las 68 variantes que tenemos actualmente. Es decir, ver la transformación a lo largo de la historia, perdón, de una lengua concreta. Se origina y desarrolla diacrónicamente, pero su funcionamiento es sincrónico. Es esto mismo. Podemos ver su génesis y su transformación en el desenvolvimiento de la historia, pero solo podemos analizarla o estudiarla con un momento de la lengua, es decir, tomando una muestra de la lengua, imaginando que no hay cambios, tomando de referente únicamente ese momento. Es así como las conocemos. Podemos estudiar la lengua histórica de hace 300, 200 años, en este caso, por decir, el náhuatl colonial. Sin embargo, la que funciona o la que está operando es la lengua de un momento específico del espacio y del tiempo. En general, eso es más fácil hacer con lenguas vivas porque tienes más referentes. Pero para eso ayuda mucho la escritura. Punto número 3, no solo es una, sino un conjunto de tradiciones de técnicas, pues no podemos hablar de una sola lengua, como decíamos, tiene que ver con las nociones de idiolecto y sociolecto, pero también con que las lenguas son totalmente heterogéneas. Así como hay cantidad impresionante de hablantes, no solo hay una manera correcta de hablar. Es aquí también un poco desmontar este mito que traen los puristas de decir, es que se dice así, no asado, y no sé qué, y pues cuestiones de que si hay una norma, que si la RAE, que no sé qué. Ojo, en náhuatl, en náhuatl contemporáneo, la verdad de los pensadores que están trabajando con la lengua viva actualmente son sumamente puristas y hay un montón de discusiones pues gastadas, ociosas, de que si la variante correcta es la de mi pueblo o que la variante correcta es la de Milpa Alta. Este tipo de prejuicios lingüísticos del bien y de la verdadera lengua y las no tanto, no sé, o sea, yo la verdad me lo he encontrado mucho en Milpa Alta, como por esta cuestión de que la variante de Milpa Alta ha sido una variante de estudio académico y en la que se ha hablado un montón de cosas, que es la herencia de los tenochcas y del no sé qué. Esto es totalmente falso, o sea, ni siquiera podemos saber qué exactamente cómo hablaban los tenochcas, porque no, o sea, no hay un registro de eso. Pero pues es desmontar primero este mito y decir que justo la técnica que posee cada hablante para dominar su lengua tiene que ver incluso con la transmisión y la repetición. ¿Puedo Uno rápido nada más decir algo? claro. Retomando justo lo que estabas diciendo, y entiendo que en realidad fue como un poco la pregunta que hiciste, no hagan lo que yo hice, justo desde donde lo que está diciendo Sofía, de decir náhuatl mexica, porque también eso va a ser un problema en otros términos, ¿no? En esos mismos de pureza que se busca en ciertos grupos. Entonces, no, mejor decir náhuatl lacustre del siglo XVI, ¿no? Nada más ser eso. Ok. Sí, bueno, yo por ejemplo, con tu variante, a veces como que en términos digo así como, o sea, como, bueno, igual va a ser un poco la discusión que va a haber ahorita con Farfán, ¿no? Así, clásico, o sea, clásico, tal vez justo decir
anclar cada variante en su tiempo, ¿no? La del siglo XVI puede llamarse siglo XVI, colonial, pero he escuchado así como que la variante escrita. Pues no, o sea, no es la variante escrita, hay variantes escritas muchísimas, ¿no? La neta es que tampoco se define solo por su técnica. Quiero decir que la variante colonial, por ejemplo, sí tiene la técnica de la escritura, claro, pero al estarse estudiando, al estar nosotros mismos estudiando su gramática, pues también tiene oralidad porque la estamos enunciando, o sea, no resguarda solo uno. Y asimismo, como les decía, es tradición porque tiene que ver con la repetición y la transmisión, entonces no solo es una. Cuando uno, y tiene mucho esta cuestión de la oralidad, cuando uno cuenta una historia, y se las cuento con un montón de detalle, pero ustedes van a conocer esta historia y después la van a contar a su manera, con su idiolecto, a la manera en que la entendieron. No exactamente como yo la hice. Y es así un poco, es repetir, pero también crear. Esta capacidad de lenguaje que tienes sí, de transmitir, de decir lo que ya se dijo, pero a la vez de hacer una innovación. Sofía, Dime, Flor levantó la mano. dime, Flor. Ay, es que Ay, hola, Flor. ahorita, hola, ahorita que estaban hablando de esto del náhuatl clásico y así, estaba leyendo la lectura de Farfán y entonces como que sí, creo que él hace una distinción entre náhuatl clásico y náhuatl colonial y la verdad yo no entendí como bien esto de separarlo. La verdad fue raro y ahora que lo dicen, la verdad quedé como esperando, era diferente. ¿Cómo diferente? O sea, creo que él menciona algo como de que el náhuatl clásico era una cosa y el náhuatl colonial era otra cosa, o sea, pero no lo entendí muy bien, la verdad. Ahora justo iremos un poco más a eso. La idea en general, ¿no? La aprovecho ahora para explicarla. Es justo que lo que llamamos clásico, es que de por sí el problema es que llamar clásica a una lengua es problemático, ¿no? O sea, pasaba en latín clásico. ¿Cuál es el latín clásico? No, pues el que hablaban Cicerón y César en realidad, ¿no? Bueno, el que escribieron, ni siquiera el que hablaron. Es una norma lingüística de dos personas. Entonces, digamos que esa es la tradición de nombrar clásico a una lengua. Y entonces, desde ahí, pues, digamos, en náhuatl clásico no hay dos personas que hayan impuesto una norma, hay si acaso el códice florentino. Pero de todos modos sigue siendo un texto muy específico, muy particular de entre todo el resto de variedades que encontramos en esa misma lengua y en variedades muy cercanas. Entonces, justo el problema está en cómo definirlo sin recurrir a ese tipo de dinámicas y resulta, ¿no? Como la tirada de Farfán, a mi juicio, ahora sí, es que lo que él llama clásico en realidad es una variedad que vamos a llamar diastrática, ¿no? O sea, justo esto que decía Sofía apenas de los sociolectos, pues justo es un sociolecto en ese sentido, ya me estoy adelantando lo que quería preguntarles, es un sociolecto que tiene las características de ser, pues, escrito, ¿no? Justamente por una dinámica en la cual los grupos de poder son los que imponen las lenguas que se escriben, ¿no? Y bueno, en la historia del español lo tenemos bastante claro, ¿no? Es el grupo con poder en Toledo el que va a desarrollar la ortografía del español en el siglo XIII. Justamente pasa lo mismo acá, y eso es lo que se ha llamado náhuatl clásico. La cosa es que justamente cuando llamamos náhuatl clásico y lo queremos periodizar en términos cronológicos, pues resulta que el náhuatl colonial, pensando en que había en realidad un montón de variedades habladas en la colonia, no se corresponde con lo que llamamos clásico, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, uno puede encontrar documentos de Tabasco del siglo XVII escritos en náhuatl, pero es una variante oriental, y claramente esa no es la variante clásica. Sigue siendo colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque se escribió en la colonia. Y de hecho, nadie habla ya ese náhuatl en Tabasco, ¿no? O sea, es decir, además diacrónicamente, en términos del tiempo, pues desapareció, ¿no? Entonces, desde ahí, pues justo lo que buscamos, ¿no? Lo que hay que identificar, que de hecho es la idea de toda, de la clase, es que podamos distinguir sobre la arquitectura de la lengua, según le explica Goserio, según la va a explicar Sofía, justo podamos establecer en todas las divisiones específicas qué características van a integrar a este náhuatl, ¿no? ¿Qué vamos a decir? La próxima clase en realidad,
es decir, ¿hasta qué conclusión tendríamos que estar llegando? Es que el náhuatl clásico en realidad es una variante escrita específicamente que representa la variedad de un grupo social particular, ¿no? Y en ese sentido es lo que justo los coserianos, ¿no?, llamarían lengua de la distancia comunicativa. Por eso es tan importante la teoría de Coserio en realidad, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando demasiado, supongo que a ti, Flor, que no te va, digo, tienes la teoría de fondo, ¿no? Pero por eso vamos poquito a poco y ya. Ay, sí, muchas gracias. No nos adelantemos, perdón, yo también ya corrí, ya me metí en lo que tenía que decir Sofía, perdón. Sí, bueno, gracias. Bueno, sí, un poco esta cuestión la vamos a ver, la estamos desarrollando y pues sí, es como decir, ¿cuál es el español clásico? Tal vez alguien diría, no, el de los siglos de oro, ¿no? El de Quevedo. Y suena más bien como una cuestión vernácula, pero sí, bueno, eso ya lo dijo mucho mejor Mauro. Y pues bueno, esto de las tradiciones discursivas, solo pues como, es como algo que postuló este señor que se llama Cosseriu, que las tradiciones discursivas básicamente es una manera específica de hablar que funciona únicamente en ese contexto específico y tiene un poco que ver con la repetición. Entonces, si la lengua es porque se ha transmitido y se repiten ciertas cosas de maneras específicas, es así como se transmiten. Es decir, un ejemplo más claro. Una tradición discursiva es un saludo. Por ejemplo, como les enseñé a saludar en náhuatl, es panolti, ¿no? Y panolti no quiere decir tal cual te saludo, eso es nimitztlajpaloa. Panolti viene de un verbo que es pano, pasar, y básicamente es voy pasando, paso, voy de paso, y tiene sentido para la comunidad de habla en ese contexto específico que es al inicio de un encuentro, ¿no? No quiere decir otra cosa más que eso específicamente, un saludo, no paso específicamente. Entonces, las tradiciones discursivas es eso, hablar, decir algo concreto que funciona únicamente en ese contexto específico. El otro saludo era, ¿qué no se milhuitigua? Es cómo amaneces, qué no titlanes y cómo te iluminas hoy. Más allá de la metáfora y de su significado concreto o significado así pleno, por así decirlo, es un saludo. Eso es una tradición discursiva. Repetir tantas veces que funciona esa enunciación específica en un contexto específico que es X, ¿no? En este caso, el encuentro, el saludo, X. Por lo tanto, como podemos hablar de que una lengua no es una cosa, un acto, una actividad específicamente, solo un saber, solo un producto, no podemos definirla concretamente. No podemos hablar de qué es el náhuatl, ¿no? O qué es el náhuatl clásico, por así decirlo. Podemos describir al náhuatl en su funcionamiento histórico, en su funcionamiento diacrónico, es decir, cómo actúa en su tiempo, espacio específico y en su estructura interna, que es lo que veremos ahorita más adelante, pero no podemos decir, decía Cosseriu, no podemos decir qué es el español o qué es el náhuatl, como si dijéramos qué es la novela, ¿no? Por decir, en esta cuestión de paralelismo con géneros. Podemos describirla, podemos analizarla en su manera de actuar, pero no hay una sola manera en la que se presente el náhuatl o el español o la novela. Se ha manejado de cierta manera históricamente, se ha presentado de cierta manera históricamente. La conocemos a lo largo de la historia o en este momento específico por sus características, pero no por una cuestión concreta en específico. Y pues es el paralelismo entre lenguas y géneros, que tienen esta cuestión de tradición de técnica, saber que tiene sentido dentro de esta comunidad que conoce este discurso, y etcétera, etcétera. ¿Hay alguna duda en esta cuestión de la lengua histórica?
¿no? Bueno. Oh, se trabó. Y ahora sí, esto es como la parte más crítica que queremos sacar de esto, y que la idea, como ya dijo Mauro, es que lo analicen desde la lectura de Farfán, que les está dando todas las respuestas para esto, y el náhuatl colonial. Como ya dije, las lenguas varían sincrónicamente en su técnica, es decir, en un tiempo, momento específico, en su técnica, en su saber, en su ejecución, por así decirlo, pero la repetición y la tradición de repeticiones y la tradición de técnicas es tan amplia que la variación o el cambio va a ser visible solamente en su diacronía, o si tenemos una perspectiva un poco más global de esta. La técnica, como ya les dije, es su manera de ejecución, tiene que ver con la arquitectura de la lengua. Esto quiere decir, es la estructura, la sistematización de elementos que existen en su esqueleto. Básicamente es la gramática. Un poco lo que se ve en esta clase, pero los viernes en las que hablamos en cómo funcionan, cuáles son las palabras, cuál es el orden, cuál es la lógica que tiene que seguir esta estructura, cuál es la organización de este discurso, cuáles son los signos que se repiten, cuál es exactamente la tradición, el saber de esta lengua. Por decir, lo interno, el conocimiento interno de esta lengua, no cómo interactúa con su historia ni con su sociedad, sino lo que le compete exactamente a su estructura interna. Sofía. Dime. No, nada más, o sea, justo la idea de la arquitectura de la lengua, ¿no? Es que la lengua tiene variación. O sea, en general, supongo, todos tendríamos como mucha intuición, ¿no? Al decir que la lengua varía. Y entonces si uno va a otro lugar, ¿no? Ya hablan como no sé, si van a Tabasco, pues se van a aspirar las heces, ¿no? Y van a hablar los niños. Y entonces eso ya es variación, ¿no? Pero si van, no tienen que ir a otro lugar, pueden ir o bueno, sí, a la Polanco, ¿no? Y ahí la gente habla distinto. O lo mismo, ir a Tepito, y ahí la gente habla distinto. Y no necesariamente se explica por el espacio, sino porque son grupos sociales distintos. Y entonces ya ahí vemos variación, ¿no? Y entonces justamente, para que retome Sofía, lo que debemos como considerar es que la arquitectura de la lengua lo que hace es organizar toda esa variación y decir, bueno, todas estas distinciones de todos modos pertenecen a una misma lengua histórica, ¿no? Que es como la reconocemos, no solo como cambia, sino como la llamamos quienes la hablamos, ¿no? Entonces desde ahí, español, pues es una lengua histórica, ¿no? Que hay diversidades de españoles, es cierto, pero de alguna manera el hecho de que la identifiquemos como una unidad hace que toda la variación quepa dentro de esa cosa que llamamos español. Y entonces uno puede hablar después del español de Buenos Aires, el español de la Ciudad de México, y luego todavía ser más específico y ver la variación en el español urbano de Buenos Aires, o el español de, bueno, no sé, Linguistic Hispanic, en una de las peores definiciones que se les ha ocurrido, utilizan el término habla culta, ¿no? Pensando en un grupo muy específico de gente, seguramente universitarios, con cierto poder adquisitivo, ¿no? Porque luego también hablan de clases sociales, pero quién sabe qué entienden por clase. Bueno, entonces, digamos que podríamos llegar a definir el habla culta de la Ciudad de México, y es así un grupo de variación dentro de todos los restos de variaciones que podríamos encontrar en la lengua, ¿no? Entonces, justamente la idea de la arquitectura de la lengua es que todo eso se engloba dentro de una misma unidad, que es una unidad muy abstracta, ¿no? Que es lo que llamamos lengua. Y entonces ya, era nada más, es que hay que darle vuelta a eso, porque es justamente lo que vamos a ver. Sí, perdón, Sofía. Sí, justo así como ya lo dijo Mauro. Todo eso toda esta heterogeneidad que se engloba, por decir, en un tal vez arquetipo. Y se entiende desde aquí, ¿no? Del sistema, lo funcional, que es cómo funciona el lenguaje en su teoría, por así decirlo, en sus normas, en su organización. Después es la norma, podemos hablar tal vez de un estándar, una lengua común, tal vez asequible
a la mayoría de los hablantes, podríamos decir tal vez una media de la manera de expresarse, y después el habla, que es la realización, que puede ser en el discurso y que es aún más heterogénea. Como ya dijimos, puede variar y engloba un montón de idiolectos y de variedades distintas. La variación se da como se estudia desde distintas perspectivas, ¿no? En la diacronía, y como ya vimos, en su historia, en variación diastrática, como ya dijo Mauro, que tiene que ver con el poder adquisitivo, los estratos culturales, no habla tal vez igual un académico que el señor Juan que viene al rato a recoger la basura, o no sé, tal vez su mamá que su papá, o dependiendo a lo que se dedique cada quien, o no sé, el nivel que ustedes quieran determinar. En este sentido, recuerden que el náhuatl que están estudiando, ustedes el náhuatl colonial, es una variante diastrática, porque tiene que ver con el modo de habla de un grupo sociocultural específico, que eran los pilis, hijos de nobles, que fueron, que fueron a estudiar con Sahagún a la escuela de Tlatelolco, y pues era un estrato sociocultural específico de esta comunidad de habla, que eran Tenochtitlan, que hablaban el náhuatl. Entonces, lo que tenemos por náhuatl clásico es el náhuatl de este grupo de personas, que después tuvo la técnica de la escritura. En su perspectiva diatópica, cómo cambia de geografías a geografías. En este caso puede ser, por decir, las variantes, ¿no? La variante de Tlacotenco, de Milpalta, que les estoy compartiendo yo, está la variante de Guerrero, está la variante Pipil, de El Salvador, todas las variantes de la Huasteca, y más, y muchas más. Hay, por ejemplo, el mixteco, que tiene como 60 y tantas, y pues no sé, del español. Pensemos cómo hablamos español aquí, en España, en, no sé, Venezuela, en Canadá, en todos lados hay español también. Diafásico tiene que ver con la modalidad de expresión, y tiene que ver con una cuestión de tal vez de modular tu habla. Esto lo quiero decir como cómo le hablas a un grupo específico y a otro por la relevancia que tiene dentro de la sociedad. En este caso específico puede ser el reverencial. El náhuatl reverencial es una forma de habla específica dentro del náhuatl, pero que se ocupa para un propósito específico, que es dar respeto, cariño. No es como en español, que simplemente haces el diminutivo. Tiene una cuestión ahí más como de, pues como lo dice su nombre, pues de reverencia, ¿no? Y es para abuelos y para mayores, y para cuestiones como festivas tradicionales. En el español puede ser tal vez el usted, ¿no? La manera de respeto en el que te diriges a alguien más. Y después tenemos lo que es dialecto, esta palabra problemática, que muchos creen saber qué significa realmente. Pues el dialecto es una técnica de habla diferenciada, delimitada diatópicamente. Es decir, dentro de la misma lengua pueden presentarse diferentes técnicas de habla, diferentes ejecuciones, dependiendo del idiolecto del hablante, pero que pertenecen exactamente al mismo código. Podríamos decir tal vez que las variantes son dialectos del náhuatl, pero eso no quiere decir que sean una lengua menor o que sean una lengua inferiorizada a esa. Simplemente es una manera específica de habla que corresponde al mismo código, pero que está dentro de un mismo, pues dentro de una misma geografía. No variante de geografía como la que les decía ahorita de Guerrero, de
la Huasteca, de Puebla, de Michoacán, del centro, no, sino una forma diferenciada de nuestra habla. Tal vez puede ser un poco como hablamos en Coyoacán, por decir, y cómo se habla en Tlalpan. Tiene un poco más que ver con la variación interna de una misma comunidad hablante. Y, ¿qué pasa? ¿Eres tú, Mauro? Ya voy. Y pues ya, el socioelecto, que es como igual esta cuestión dentro de una misma comunidad, lo del idiolecto, pero dentro de una comunidad social. Y pues ya, esto es todo. Por favor, Antes, Paula tiene una pregunta. ¿cuál es tu pregunta? Sí, es que eso es sobre el dialecto, porque a mí me lo han, o sea, en mis clases de lingüística me enseñaron que en realidad pues es un sistema lingüístico con autonomía, ¿no? Un dialecto, pero o sea, a lo que me refiero, por ejemplo, no sé, yo qué sé, o sea, el suizo alemán, por ejemplo, puede ser considerado un dialecto del alemán o es en realidad pues otra lengua, porque hasta donde entiendo, no sé, o sea, mi pregunta es, si hay como cierto entendimiento de esta otra lengua, entonces es dialecto, o no sé, es que a veces no hay como inteligibilidad entre dos lenguas, ¿no? Entonces ya no puede ser considerado un dialecto, ¿verdad? En realidad la pregunta es bastante tramposa, ¿no? Y la trampa no es porque seas tú la tramposa, Paula, sino porque la trampa está en la definición, ¿no? O sea, ¿dónde empieza una lengua y dónde termina, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué tipos de hablas? No, porque en realidad una lengua es eso, es una serie de puntos de hablas que se entienden. Pero resulta que uno puede, no sé, a mí me pasa al menos después de un rato de haberle dado al español medieval, como que por lo menos entiendo portugués, ¿no? No sé hablar, en realidad no podría sentarme a hablar con un brasileño, pero medio entiendo las cosas que dicen y en general supongo que a todos nos pasa, ¿no? Quizás con ciertos grados de inteligibilidad mayor si uno tiene más desarrolladas ciertas capacidades lingüísticas que en otros casos, ¿no? Pero en realidad creo que todos podríamos decir, medio le entiendo al portugués. Y entonces uno tendría que preguntarse, bueno, si le entiendo, ¿es la misma lengua o no es la misma lengua? Y entonces, digamos, ahí hay de entrada un problema político, porque también las lenguas, ¿no? Están definidas a través de su propia historicidad y de la identidad que le dan a los grupos, ¿no? Nadie dudaría que el portugués es otra lengua porque tiene su propia historia, porque ha sido nombrada lengua oficial de un estado y porque, pues digamos, como que se emancipó dentro de las hablas iberorromances del español, ¿no? Sin embargo, también si uno aplica los mismos criterios que se aplican en lingüística aquí en México, por ejemplo, pues uno tendría que decir que el español y el portugués son la misma lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque los criterios de inteligibilidad que, por ejemplo, se aplican para el zapoteco son menores que los que aplicamos en esas lenguas. Y entonces, si podemos decir que estas variedades, una serie de grupos de hablas de zapoteco se entienden al 50% de inteligibilidad, que es un número que además define o ha definido sobre todo el Instituto de Lingüística de Verano, con todo lo problemático que es también el Instituto de Lingüística de Verano, a partir de ciertos estudios ha establecido cómo medir el porcentaje de comprensión entre una variedad y otra. Y entonces, por ejemplo, ahí hay un criterio para decir, a partir de este porcentaje de entendimiento ya hablamos de otra lengua, ¿no? Pero, o sea, en realidad, otra vez, la definición, pues es un poco entre política, otro poco, pues sí hay lingüística metida ahí de por medio. Lo interesante es en realidad decir que en última instancia, la verdadera concreción de una lengua, por lo menos es en dialectos, ¿no? La lengua es una abstracción. El español tal cual no existe, ¿no? Existe el español de México, existe el español de Buenos Aires, existe el español de Tepito, existe el español
no sé, de Madrid, ¿no? Y entonces entre todos estos, que son expresiones mucho más concretas de esas lenguas, pues descubrimos que nos entendemos lo suficiente como para decir, puede que hablemos lo mismo. Luego, pues si tenemos un poco de conocimiento histórico, sabemos que además, pues por lo menos nuestra lengua proviene de la misma lengua que hablan en Castilla, ¿no? O sea, no es la misma, pero están relacionadas en términos históricos. Y eso luego nos ayuda a decir, bueno, es que sí son la misma lengua. Probablemente al náhuatl le aplicamos el mismo criterio, ¿no? De ese sentido, el náhuatl es una lengua histórica, pero tiene en su interior una variación tan grande que es problemático asumir si sí es una lengua o si son varias lenguas distintas, ¿no? Entonces, otra respuesta es decir, en náhuatl tenemos actualmente diferentes lenguas que reciben el mismo nombre porque provienen de una misma unidad lingüística que claramente no es el clásico, ¿no? El clásico es una variedad más. El protonáhuatl, ¿no? Que se habló así hace por lo menos 1000 años o más, de ahí vienen estas lenguas, ¿no? Entonces, digamos, como que el problema es muy complejo, porque en realidad sí implica qué es lo que nosotros denominamos lengua, por una parte, dónde empieza la expresión de un dialecto y cómo se relacionan estas, dialecto y lengua, ¿no? Lo cierto es que pues todo dialecto, en ese sentido, pues es gramaticalmente complejo, ¿no? Está atado a una comunidad, entonces también tiene significados culturales, ¿no? También tiene variación en su interior, no solo de geografía, sino también en otro tipo de usos, y pues es un sistema como igual de difícil de entender que una lengua, ¿no? Y en ese sentido, pues el suizo-alemán, bueno, el alemán-suizo, pues es una variación dialectal de cualquier lengua que llamemos alemán, ¿no? No necesariamente debe ser el alemán berlinés el que lleve la norma o el que establezca cómo debe hablarse alemán. Ahí en realidad lo que vamos a reconocer, por ejemplo, en el mundo germánico, es algo muy parecido a lo que podríamos reconocer en el mundo náhuatl, ¿no? Una serie de variedades que se entienden entre sí, pero que van cambiando en el espacio, de tal manera que los extremos de las variedades probablemente no se entiendan, pero en el continuo sí, o sea, de un pueblo a otro se entiende, de un pueblo a otro se entiende. Son fenómenos lingüísticos bastante complejos. No sé, Pablo, en realidad si eso ayuda un poco. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda con lo expuesto hasta ahora? ¿Duda para Sofía? Bueno, y justo entonces, yo querría que retomáramos lo último que decía Sofía, ¿no? Justamente esta parte es el engarce, digamos, entre incluso la teoría cosseriana y ver algo tan concreto como pensar en el náhuatl clásico, ¿no? Que no es, me parece, en realidad una reflexión baladí. Entonces, justo lo que decía Sofía al final es, digamos, de esta última parte que está basada en todo lo primero, ¿no? En realidad se conectan ambas partes. Es que la variación de las lenguas la vamos a poder reconocer en diferentes niveles, ¿no? O sea, por un lado está esta variación en lo universal, en lo histérico y en lo individual, que tienen que ver con también una manera de concebir el fenómeno lingüístico, la lengua en su complejidad, ¿no? Porque no solo es hablar, se ve que hay muchas más cosas en la lengua que van simplemente más allá de la comunicación incluso, ¿no? Entonces, digamos, está esta visión en 3 niveles que nos lleva a la conclusión primero de que debe haber variación, porque claramente no es lo mismo lo universal, no es lo mismo lo individual, no es lo mismo lo histórico, ¿no? Y entonces lo que resuelve Cosseriu, ¿no? Que es en realidad una apuesta en contra de la teoría de Saussure, es que es en la historia en donde tendremos que intentar darle sentido a toda esa variación, ¿no? Y entonces de ahí nace esta idea de la lengua histórica y nacen los niveles distintos de variación que eran los que nos exponía Sofía ahora, ¿no? Justo tenemos que la lengua puede variar, no estaba ahí en diacrónico, ¿no? Que es el que organiza en realidad todo, es decir, en el tiempo, entonces son palabras que hay que aprendernos, diacrónico, puede variar en el nivel geográfico, que es esta discusión de los dialectos, y esto lo vamos a llamar variación diatópica, ¿no? Topos viene del lugar en griego y entonces es a través de los lugares. Tenemos variación diastrática que tiene que ver con estas condiciones sociales de las que hablábamos y que habría que aprender a definir bien,
¿no? Porque, digamos, la sociolingüística y los lingüistas en general, insisto, y en general varias ramas de la sociología, luego no tienen muy claras sus definiciones de, por ejemplo, de qué es lo que consideramos variación en términos adquisitivos, por ejemplo, ¿no? O si eso lo llamamos clase, insisto. No sé, ¿no? Para mí hay definiciones muy claras de ciertas cosas que no se aplican, entonces ahí hay que valorar bien qué es lo que está variando, pero claramente hay variación en los tipos de habla según ciertas características de la comunidad social. Y de hecho, por ejemplo, en náhuatl va a ser muy claro, ahorita la vamos a ver, ¿no? Y vamos a encontrar variación al final, que era lo que se exponía en esto de no hablamos igual, ¿no? En la situación en la que nos encontremos. Ya eso lo vamos a llamar diafásica, ¿no? Y entonces en realidad eso lo que nos va a provocar es que tengamos diferentes estilos de la lengua, es decir, que la gente hable distinto según lo que va a decir. Y efectivamente, ¿no? Pues yo no hablo con todo el tiempo como estoy hablando ahora, ¿no? Este es mi habla de clase, ¿no? Con mi roomie, por ejemplo, pues tengo otra manera de hablar, claramente. Con mis padres tengo otra, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos adecuamos a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y digamos, esto se propone como una condición general de todas las lenguas, ¿no? Todas las lenguas históricas, toda esta abstracción de grupos de hablas que conforman lo que Cosseriu llamaba lengua histórica, van a tener y van a presentar estos niveles de variación. A lo mejor hay unas mucho menos variables que otras. El griego, por ejemplo, tiene mucha menos variación que el español. Eso pasa. Pero eso no significa que no la tenga. Entonces, por definición, tendríamos que esperar que el náhuatl, siendo una lengua, ¿no? Siendo un elemento que pertenece a ese conjunto de cosas que llamamos lenguas, pues tendría que presentar esta variación. Y justamente pasa que pues uno entra y se enfrenta a esta cosa que dicen, ¿qué es náhuatl? ¿Qué es el náhuatl clásico? ¿No? Lo digo porque justo, o sea, no sé, yo sé que, por ejemplo, se dice en la facultad, ¿no? ¿Qué náhuatl es náhuatl 1? Es náhuatl clásico. Y entonces eso presupone que tendríamos las capacidades de definir qué es el náhuatl clásico, ¿no? Fuera de todo lo que hemos dicho ahora, por ejemplo, les pregunto a ustedes, incluso ya reconociendo que no necesariamente es la respuesta, pero deben tener una idea, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por náhuatl clásico? Digo, fuera de lo que hemos dicho, ¿no? Su presuposición de náhuatl clásico antes de este semestre, pues. Yo tenía idea de que era estudiado por la academia ¿Mm? con base en los códices de los tiempos coloniales y pues sí, básicamente de ahí para un poco entre la colonia y la conquista. Ujú. Y pues básicamente tenía como referentes los estudios de, ¿cómo se llama? Miguel León Portilla. Así que pues básicamente pensaba que era lead andar revisando eso y como que más desde la historia, ¿no? Historiografía y estas weas y así. No, bueno, y los vamos a revisar porque claramente ahí hay un momento de expresión de esta lengua que podríamos llamar clásico, ¿no? Eso sin duda. Pero bueno, entonces fíjense, lo que dice Max es mi presuposición de lo que es el náhuatl clásico y salen un montón de intentos de intentar definirlo, ¿no? Es el náhuatl que está en los códices, que es académico, que es la colonia, ¿no? Salieron 3 criterios distintos para intentar darle sentido a esta palabra clásico cuando se le pone una lengua. Y otra vez, ¿no? ¿Qué es el latín clásico? Pues ahí nos vamos a perder, ¿no? Pues es la lengua que se hablaba en la época del Imperio Romano, o es la lengua que está escrita en tal texto, o es imposible de definir en realidad, ¿no? Y entonces justamente, a pesar de que usamos este término náhuatl clásico, pues claramente es inapropiado, ¿no? No nos está diciendo absolutamente nada, a pesar de que, por convención, ustedes puedan decir como, ¿qué náhuatl ven en náhuatl 1? Pues vemos náhuatl clásico y les entienden, ¿no? Lo curioso es que todos tenemos una idea de qué es ese náhuatl clásico y seguramente habrá también quienes digan como, pues eso no sirve nada, ¿no? O no sé, como claramente no es lo mismo que una variedad contemporánea. Eso creo que a todo mundo le queda claro. Y entonces justamente lo que podríamos intentar definir es ir intentando cortar, ¿no? En todos los términos de la variación que propone Cosseriu, que explicó Sofía, podemos intentar irlo, digamos, como seccionando para ver si le podemos dar una realidad. Seguramente no lo vamos a lograr, pero vamos a tener más claro qué es eso que llamamos náhuatl clásico, ¿no? Y entonces podemos empezar, ¿no? La gran variación, por lo menos para Cosseriu,
y bueno, también para mí, ¿no? Que organiza la lengua y su cambio, es el tiempo. La lengua es por principio un producto histórico, y esto es porque por principio es un producto social, y las comunidades humanas también son históricas, pues, ¿no? Entonces, justamente, desde ahí, pues lo primero que tendríamos que intentar pensar es cuál es la historicidad de esta lengua, es dónde se sitúa en el tiempo, de dónde proviene, con qué otros tipos de lengua podemos compararlo y decir claramente ya no es eso, ¿no? Como decía Sofía, pues es con el Yutonagua, que es así su gran familia lingüística, y luego con el Protonagua, ¿no? Que es la lengua de donde ya vienen todas las variedades de náhuatl contemporáneas, incluidas también las que ya se hablaron y ya no se hablan, como esta que vamos a estudiar, ¿no? Y entonces ya crónicamente podríamos decir que el náhuatl clásico era el náhuatl hablado en, y podemos ponerle un momento y ser cualquiera, ¿no? Generalmente es en la colonia. Entonces, por eso, del momento de la conquista durante el siglo XVI o durante todo el periodo colonial, ¿no? Y entonces ya, ese es el náhuatl clásico. Y tendríamos un panorama como el que tenemos acá abajo. También, oigan, si tienen dudas, pues ya saben que cuando quieran pueden preguntar, ¿eh? Lo de aquí abajo es una cosa completamente random, ¿no? Así podríamos pensar como, sí, está el protonagua, entonces cambia el náhuatl clásico entre el siglo XVI y XVIII, 19, principios del XIX si quieren ser así súper estrictos, y luego está el náhuatl moderno del XIX para acá, ¿no? Y entonces en realidad ahí lo que estamos haciendo es simplificar demasiado esta condición. Y entonces, ¿qué si no pasa? Pues digamos con esta definición, pues en términos de periodización, asume que el náhuatl durante la colonia era homogéneo, y esto pues es lo más falso que podemos asumir, ¿no? De hecho, algo que todavía está pendiente, aunque se ha llevado por ciertos caminos, Una Sanger, por ejemplo, ha sido una persona muy interesada en ello, también Karen Dakin, intentar hacer una dialectología colonial, ¿no? Es decir, cómo cambian o cómo estaban organizadas las variedades durante la colonia. Esto significa entonces que claramente el náhuatl en ese momento no era uno solo ya, y efectivamente no lo era, ¿no? Además, ¿no? Este tipo de periodización obvia las reconstrucciones históricas de la lengua relacionadas con su variación geográfica, que era esto que veíamos la primera clase de todas, ¿no? Es decir, el náhuatl, en algún punto hubo una serie de hablantes que se separaron del colectivo de nahuas y conformaron lo que llamamos ahora náhuatl oriental, ¿no? También se llama náhuatl oriental por su propia historia y por la historia de estas comunidades, es decir, tuvieron problemas políticos, los corrieron otros nahuas, se fueron a la costa del Golfo, eso es el oriente actualmente, le ponemos náhuatl oriental, ¿no? Entonces, justamente, decir nada más una definición diacrónica como la que acababa de dar, pues no busca ni reconoce la existencia de estas variedades, es decir, una definición solo diacrónica no es adecuada, es lo que quiero llegar, ¿no? Y por supuesto, no nos dicen nada acerca del uso lingüístico específico que tenía esta variedad, ni de cómo era la comunidad que lo hablaba, ¿no? La comunidad y la lengua son inseparables en el fondo, entonces también tenemos que decir, tenemos que intentar hablar de la comunidad cuando hablamos de la lengua, eso no lo podemos evitar, y entonces esta definición no nos ayuda absolutamente de nada, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, entonces podemos también agarrar el otro criterio, o otro de los criterios que exponía Sofía, que es el diatópico, ¿no? El diatópico, como decíamos, está relacionado con el espacio. Y entonces, el diatópico significa intentar darle una definición que ya tenga que ver también con el lugar en el que se hablaba. Y digamos, esto es darle un carácter de dialecto con todo lo problemático que es la clase de dialecto, ¿no? Otra vez, aquí lo hablamos en términos teóricos, en términos lingüísticos, no desde la idea de que el dialecto es una lengua como sin gramática, ¿no? Que es algo que se suele decir en el mundo general, ¿no? Entonces, no desde ahí. Decía entonces, el náhuatl clásico, desde una definición de atópica, pues será la lengua hablada en el periodo previo, inmediatamente posterior a la conquista, en la zona del lago de Texcoco, ¿no? Y entonces aquí ya es irle encontrando un espacio geográfico a la proveniencia, o sea, al origen, perdón, de estas hablas o esta serie de hablas. Y es importante reconocer que es aquí, en el lago de Texcoco, en donde se hablaba esta variedad, que es lo que después, por ejemplo, justo Una Sanger va a llamar náhuatl urbano, es decir, un náhuatl que se hablaba en una zona altamente poblada, ¿no? Que tenía también una dinámica social distinta del resto de comunidades a la redonda. Y bueno, también el lago de Texcoco se llamaba la zona, pero también es importante reconocer que es
justo la variedad del pueblo llamado Texcoco, o del Altépetl llamado Texcoco, en donde se daba como el habla particular, que de hecho va a ser la que se va a graficar, ¿no? Y bueno, también desde una clasificación de atópica, lo que hay que considerar es que lo que se llama náhuatl clásico pertenece, y esto sí ya lo decimos con conocimiento lingüístico de causa, a las variedades centrales de todas las lenguas náhuatl, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que ya habíamos también distinguido entre por lo menos dos grandes variedades náhuatl, y ya dimos algunas isoglosas para distinguir entre el náhuatl oriental, que es este que se habla en el Golfo, la huasteca pertenece a las variedades orientales, aunque luego se le separa porque es muy, muy, muy distinto en realidad del resto de náhuatl, y tenemos estas otras que son, digamos, llegaron al centro posteriormente, ya en el postclásico, que son las hablas centrales y occidentales, ¿no? Y claramente el náhuatl, el que estamos estudiando, pertenece a esas variedades. Entonces, diatópicamente, sí podríamos decir eso. Ahora, si juntamos ambas definiciones, es decir, la diacrónica y la diatópica, empezamos ya a reconocer variedades, pero todavía nos hacen falta como ciertas, digamos, meternos más a la distinción entre tipos de habla, ¿no? Entonces, aquí habría que reconocer que tenemos dialectos, y entonces esto sí nos permite capturar justo estos dialectos que también por definición son históricos, ¿no? ¿Por qué otra vez? Porque la existencia de las lenguas es completamente histórica. Ahora bien, la relación entre las variedades no la podemos observar, ¿no? No se nos dice nada absolutamente a si estas variedades se pueden poner y comparar una frente a la otra, y en términos de qué se pueden comparar, ¿no? Es decir, nada más sabemos que ahí tenemos maneras geográficas de reconocerlas, pero hasta ahí. Y por supuesto, no nos está diciendo todavía nada de quién es el que hablaba estas lenguas y en qué condiciones las hablaba, ¿no? Que sigue siendo algo que es importante reconocer para poder darle un carácter específico al náhuatl clásico. Y entonces justamente uno empieza a observar que lo que puede empezar a darle más orden a la definición es justamente lo que propone Flores Farfán, que es que la lengua náhuatl, llamada clásica, pertenece a un grupo social específico, ¿no? Y entonces uno tiene que empezar a recordar que la comunidad náhuatl, mexica, aquí sí mexica, ¿no? O sea, los étnicamente del centro de México, que vivían en el islote llamado México, pues era una sociedad altamente estratificada, ¿no? Teníamos una serie de grupos sociales al interior bastante bien definidos, bastante, digamos, con muy poca movilidad social y con roles sociales muy específicos a cumplir. No sé si alguien de ustedes tenga un panorama general de la organización social del siglo previo a la conquista de estas comunidades, como para que nos pueda decir algo al respecto. Y mientras lo van pensando, pues este de aquí que está en la imagen es un mali, ¿no? Es un esclavo, un prisionero cautivo. Sí, era como piramidal, ¿no? Era como en la cúspide se encontraba el güey Tlatoani, después los sacerdotes, la cúspide militar, y de ahí hasta los más iguales, como, bueno, perdón, entre los militares están los pilis, después los más iguales, y así los demás, ¿cómo se llama? Artesanos, campesinos y algunos otros que se van integrando a esa sociedad, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, sí, ¿no? Como dice David, es piramidal en el sentido no de Herbalife, sino de que es una sociedad tan dura y tan restringida que conforme avanza uno hacia arriba, el número de gente que puede estar ahí es efectivamente menor. Y en el último punto, más allá, pensemos no necesariamente en el Güey Tlactoani, pero sí hay un grupo de pili, ¿no? De gente principal, que son los que tienen los favores más grandes dentro de esa comunidad, que de hecho pues son los que reciben tributo, ¿no? Y que tienen comunidades trabajando para ellos, ¿no? De hecho, hay un término, como que si uno se pone a buscar además cómo se definía y cómo se distribuía la tierra, ¿no? El gran medio de producción prehispánico, pues empieza a observar justo esta distribución social, ¿no? Sí, claramente la economía es importante para eso. Y entonces justamente en la cúspide, digamos, tenemos a estos grupos de principales pili,
entre los cuales destaca el Tlactoani, ¿no? Que era como, decir rey es, en realidad se queda corto, ¿no? No es exactamente eso, pero pongámosle rey. Y entonces, para abajo, empieza justo con un grupo intermedio donde puede haber un poco movilidad social, que son los militares y los sacerdotes, ¿no? Que de hecho, buena parte de ellos y la élite también pertenece a los pili, son parte del grupo de poder. Y luego por debajo está, pues digamos, la gente común, los más iguales, ¿no? Que cultivaban, que vendían cosas, ¿no? Porque además ni siquiera el grupo de comercial, o sea, había un grupo comercial que también pertenecía a la élite, los Pochteka, que, digamos, ellos pues se movían por todo el territorio, vendían y además luego dicen que eran hasta espías, ¿no? Pero fuera de ellos, que podían tener esta movilidad, están los que producían artesanías, digamos, ¿no? Cosas, en realidad valores de uso, y que sembraban, y entonces, entre ellos, o sea, tenemos el grupo que llamamos Macehual. Y todavía por debajo hay justamente este grupo de esclavos, Mali, que eran pues capturados en las guerras, ¿no? La guerra florida, etcétera, para sacrificio también, generalmente para sacrificio, pero también pues para producción. Y encima, por ejemplo, había otro grupo que eran los Mayeque, ¿no? Los que tienen manos. Y esos que tienen manos, pues eran, digamos, algo así como la gente que tenía que sembrar, pero que no tenía tierras. Y entonces, pues se podía quedar con una parte del excedente, pero en realidad todo le pertenecía a un pili, ¿no? Y entonces ellos eran los que estaban más, pues, desprotegidos en términos de materiales, ¿no? Porque los macehuales por lo menos tenían su tierra y pertenecían a un calpuli, a un barrio. Y entonces también entre el barrio, pues se ayudaban para que no hubiera problemas económicos entre la gente que pertenecía al barrio. Entonces tenemos toda esa variación, ¿no? Y entonces no solo tenemos esa variación, sino que claramente tenemos que cada uno de esos grupos habla formas distintas de la lengua. Y entonces esto nos lleva a observar un postulado teórico que es en sociolingüística bastante importante, y me quedan 10 minutos, no sé si lo voy a lograr explicar, pero bueno, voy a intentar, que llamamos diglosia, ¿no? La diglosia es un fenómeno lingüístico en el cual pues reconocemos que hay varios sistemas en una comunidad, ¿no? Pensemos en el español mexicano contemporáneo. En el español en la Ciudad de México, en nuestra comunidad de habla, no solo hay una lengua, que sería el español, aunque es la mayoritaria. Hay varias lenguas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, puede que esté el inglés, que es así. Pensemos además, no quizás en nosotros que estudiamos antropología, que ya tenemos una postura crítica hacia ciertas muchas cosas, pensemos más bien como en lo que se espera generalmente en la sociedad, ¿no? Desde ahí, pues claramente existe una lengua, el inglés, que digamos, tiene el privilegio de usarse en ciertas condiciones, ¿no? Y entonces, además, la gente con más poder adquisitivo envía a sus hijos, por ejemplo, a escuelas donde se habla inglés, para que esta gente tenga capacidad de hablar la lengua como más naturalmente que quienes pues, aprendemos así en primaria pública, ¿no? Entonces, digamos, ahí claramente hay una distinción entre inglés y español, pero no son las únicas lenguas que conviven en la ciudad, ¿no? También conviven en la ciudad lenguas indígenas, absolutamente todas las del país, ¿no? Lenguas de inmigrantes que no son, digamos, de comunidades indígenas, chino, alemán, ¿no? También ahí hay distinciones. Y entonces, entre todo eso, entre todas las lenguas que conviven en la comunidad, les empezamos a dotar de características particulares, ¿no? Y de espacios particulares. Y entonces, cuando encontramos esas relaciones entre las lenguas, vamos a decir que hay una cosa que llamamos diglosia. Diglosia es porque son dos, que fue la primera vez que se reconoció el fenómeno entre dos lenguas, y ya entre tantas, un montón de lenguas le llamamos heteroglosia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes códigos que pueden o no pueden estar relacionados entre sí. Pensando, por ejemplo, en la época medieval, tendríamos el latín y las lenguas romances, ¿no? El latín sería una lengua específica empleada en la iglesia y como lengua de cultura, y las lenguas romances eran la lengua de lo normal, ¿no? Como se hablaba la gente. Y entonces, desde ahí son dos códigos distintos, pero están relacionados genéticamente. Puede ser que no. Entonces, por ejemplo, en Persia, ¿no? Tenemos el persa, que es una lengua indoeuropea, que es una lengua no religiosa, y tenemos el árabe clásico, que es la lengua religiosa, ¿no? Que no están relacionadas entre el persa y el árabe. Entonces, ahí tenemos otra situación de diglosia. Teníamos también, en la época colonial, una situación de diglosia, ¿no? Teníamos, de entrada, diferencia entre el náhuatl central y las demás variedades de náhuatl. Pero además el náhuatl central estaba dividido entre lo que llamamos teupilactoli o pilactoli,
y el Macehualactoli, ¿no? Es decir, la lengua de los pilis y las lenguas de los macehuales. Entonces ya desde ahí tenemos dos diferencias dentro de una misma variedad y encima el náhuatl central estaba mejor condicionado para ciertos usos lingüísticos que, no sé, pensemos el totonaco, ¿no? Es decir, el totonaco se usaba en las comunidades totonacas, pero si uno quería venir a hablar con el Huaytlactuani, seguramente iba a tener que cambiar a náhuatl. Y las comunidades sabían esto y había gente que sabía los dos códigos para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, existía esta diferenciación de códigos. Lo que es interesante justo es esto, que en donde se emplea un código, el otro no se emplea. Y entonces, en términos de funciones sociales, se especializa un código con otro. Y de tal manera que, por ejemplo, podemos decir que estos códigos entran en algo que en lingüística se llama distribución complementaria, que no voy a explicarlo ahora porque nada más nos va a llevar más tiempo. El chiste es justamente ese, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la iglesia y en el acto ritual. Ya no, pero hubo una época en que era en latín la misa, ¿no? Y entonces justamente ese es un espacio, una función de una lengua en la cual otra lengua no puede simplemente cambiarla y reemplazarla, ¿no? De hecho, tuvo que haber un concilio, en este ejemplo, para que la misa dejara de hablarse en latín y pasara a hablarse en las lenguas vernáculas, ¿no? Entonces, digamos, eso sería otra característica de la diglosia, de tal manera que otra vez, ¿no? El ejemplo del totonaco. Si un totonaco quería venir a hablar con el Huaytlactuani, tenía que cambiar al náhuatl, pero no a cualquier náhuatl, ¿no? También al náhuatl del Pilactoli, es decir, del grupo en el poder, ¿no? De los Pil. Y encima, ¿no? Lo que hay que decir es que estos grupos, esta variación dialectal o esta variación de códigos, lo que va a hacer es que uno de esos códigos se especialice. Y entonces, en esa especialización, va a ser también la variedad lingüística que, por ejemplo, en casos en donde se desarrolla la escritura alfabética, sea la lengua que se escriba. Y justamente fue también lo que pasó, ¿no? No se escribió ya en términos ortográficos cualquier variedad de náhuatl. Digo, encontramos casos afortunadamente a lo largo de la historia donde eso fue lo que pasó y podemos reconocer la variación, pero la lengua que se especializó para la escritura fue una variedad específica que por supuesto ya estaba especializada previamente, no para la escritura, pero sí para el habla, por ejemplo, ritual, ¿no? O el habla entre grupos de poder. Y entonces justamente desde ahí empezamos a, creo, comprender mejor cuál es esa naturaleza del náhuatl clásico. Es decir, que tenemos una situación de diglosia o de heteroglosia tal en que la lengua más alta, que generalmente cuando hablamos de heteroglosia se le llama lengua A, y en alta me refiero a la mejor posicionada socialmente, esa lengua va a ser la que va a dominar un montón de aspectos lingüísticos que son los más formales. Y curiosamente, socialmente al menos, son esos aspectos sociales formales los que tienden a escribirse y los que tienden también a establecer qué lengua se emplea en la escritura, ¿no? Y piensen ustedes, por ejemplo, cuando hacen sus trabajos finales, ¿no? Digo, no les va a pasar lo mismo que a la gente de letras porque ahí todavía son más exquisitos, digamos, pero incluso ustedes sin ese conocimiento de la norma que tiene la gente que estudia literatura, saben que no pueden escribir un trabajo final exactamente igual a como hablan, ¿no? Y entonces de mal que mal les dan clases de redacción también, ¿no? O sea, algo les enseñan a especializarse en la escritura. Y no es que no sepan hablar español, ¿no? Son hispanoparlantes, por supuesto que saben hablar español, tienen que aprender a dominar más bien una variedad de la lengua que está especializada en la escritura. Eso es lo que uno aprende cuando aprende a escribir. Y entonces justamente, pues vean qué difícil es y qué tan ritualizada está, que tiene que pasar por un proceso de academización para poder obtenerla y tener un uso, digamos, más o menos patente de ella, ¿no? Justamente eso es lo que pasa también con estos casos. Una lengua se especializa tanto que empieza a imponerse y a organizar lo que se reconoce como habla formal, ¿no? Justamente la escritura sería, entre comillas, un habla formal. Y justamente esta es la serie de relaciones que tenemos que tener pensadas cuando hablamos de la diglosia o de la heteroglosia, ¿no? Nada más para acabar, hoy vamos a tener que retomar esto en la próxima clase, es que podemos encontrar dos variedades claramente distinguidas en el México prehispánico de este náhuatl central que se hablaba en el lago de Texcoco, ¿no? Por un lado tenemos justamente este Tecpilactoli, o también llamado Pilactoli, y por otro lado tenemos este Macehualactoli, ¿no? Fíjense cómo de entrada, aquí tenemos la palabra pil, de pili,
¿no? Que justamente hace referencia a que es el habla de ese grupo social. Y aquí tenemos también encontrado el masehual, el masewali, que es justamente empleado como un modificador para decir que este es el habla de este otro grupo social. Y en realidad, por lo menos son las dos claras distinciones que se pueden reconocer, no han de ser las únicas, ¿no? Pero en los diccionarios y en las referencias que encontramos para la época colonial, encontramos estos dos términos, tecpilactoli por un lado y masehualactoli por el otro. Y entonces, por ejemplo, fíjense cómo Molina, que es el que hace el diccionario del siglo XVI del náhuatl, define el tecpilactoli como habla o razonamiento cortés y elegante, ¿no? O sea, este es el habla que además se va a considerar como la gran habla de las comunidades, porque tiene elegancia, ¿no? Porque dirían los del siglo XVI, tiene policía en contraposición con este otro, ¿no? Que, fíjense, ni siquiera está definido Masehualactoli en el diccionario, está definido Masehualactoa, que es el verbo, y eso lo define Molina como el habla rústica, bueno, hablar rústicamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo están consideradas en esa época los dos diferentes tipos de habla. E insisto, no es banal, no es baladí que esta palabra ni siquiera esté definida en el diccionario, es porque no la están considerando, porque además claramente, ¿no? Los españoles tienen interés de tener contacto no con los masehuales, ¿no? Sino con los pili, con la nobleza, la que de hecho fue la que instruyeron en el catolicismo, ya la que convirtieron en cacique, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas que les iban a ayudar al control político del resto de la comunidad. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Carochi, que es otra persona en donde podemos tener reconocimiento de esta variación, pues justamente dice este fragmento, Ininteopishki, Ahmokimomachtia, Inhueltetlactol, Inmexica, Tecpilactoli, Sanin Masehualactoli, ¿no? Entonces, esto dice, ese sacerdote, Ininteopishki, Ahmokimomachtia, no conoce Inhueltetlactol. Y esto es así como la verdadera habla de las personas o la que es considerada la buena habla de las personas, digamos, ¿no? Lo de las personas está en este T. Este T significa gente. Entonces, el habla de la gente. Y entonces esta habla verdadera, habla muy de la gente, está definida como inmexicca tecpilactoli, ¿no? Es decir, el habla de los señores mexicas. Esta es el habla que está considerada más formal dentro de esta comunidad del siglo XVI, ¿no? Y luego dice, de hecho lo contrapone, ¿no? San in masehualactoli. O sea, no habla esta, solo habla san in masehualactoli, el habla de los masehuales, esta habla rústica, ¿no? Entonces, además, fíjense cómo de un teopishki, que seguramente ya estamos en el siglo XVII, hace referencia a un sacerdote que estaba aprendiendo, a un cura que estaba aprendiendo náhuatl y quería dar la misa en náhuatl, todavía no ha aprendido las formas en que hablaban los pili, ¿no? Ha aprendido la forma en que hablan los masehuales, y entonces de ahí Carochi está haciendo esta valoración de lo que es bueno y de lo que no es bueno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí porque ya van a dar las 9. No sé si hasta lo que llevamos expuesto a este momento hay alguna duda o un comentario. ¿No todo queda muy claro? Hasta ahora sí. Bueno, entonces si no hay dudas, retomaremos más o menos rápidamente esto el viernes para ver lo que nos toca ver de gramática, ¿no? Justo como decía Sofía, de una manera bastante bonita, la parte del saber idiomático, eso es lo que vamos a ver el viernes, ¿no? Y entonces retomaremos esta parte histórica un poquito y profundizaremos en el verbo, ¿no? Que es lo que tenemos que ver. Entonces, si no hay dudas, tampoco con la tarea ni con nada, pues nos vemos el viernes, que tengan buena semana. Yo tengo un detalle. Sí, David. Bueno, yo estoy checando aquí en los archivos y no me aparece lo que dice lo que ya llama la maestra, Sofía. Ah, ¿cómo se llama el archivito que nos mandó? Porque la verdad, no, aquí no, son los que tienen normalmente, son los que ya hemos visto. Sí, y ahora dice Emilia que tampoco a ella le sale. No sé, Sofía, ¿cómo se llama el archivo?
Sofía, ¿estás ahí? No, creo que Sofía ya no está. Sí, ya se salió porque si no aparece. Ya le estuve reiniciando el Dropbox y Bueno, no, ahora lo resolvemos. Creo que puede ser que como es carpeta de mi Dropbox, tenga yo que dar permisos, a lo mejor es eso. Entonces voy a revisarlo ahora. Si no, ahora nos ponemos de acuerdo con Sofía. muchas gracias. Y ahí está el archivo, dice Paula, que ella sí ya lo pudo bajar. Ahí está en el chat. ¿Quieren descargarlo antes de que se vayan?